No deje de creer, mi hermano, por más que el ambiente esté tenso, esté en el nivel que esté, no deje de creer. No deje de estar confiado de que Dios es todopoderoso. Dios no da piedras. Dios no da escorpiones, ni tampoco da serpientes. ¿Qué es lo que el Señor da? Pan, huevo, carne, bendiciones. Ese es el Dios que hoy tenemos, todopoderoso. Tenemos un Padre. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo tengo un buen Padre. Pero créalo, dígale al que está a su lado, dígale: yo tengo un buen Padre que no da piedras, da pan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, quiero hoy tocar un tema para todos sobre cómo sobrellevar las cargas. ¿Cómo qué? ¿Cómo sobrellevar las cargas de este tiempo? Está uno tranquilo cuando llega la noticia, no, que murió tal familiar de tal hermano, no, que se enfermó tal hermana. Y así tenemos hoy a nuestra hermana Elsa en la clínica, ya está recuperándose. Con el poder del Señor pronto la tendremos con nosotros. Estábamos tranquilos, llegó la noticia de que el hermano de mi hermano Ismael también partió a la eternidad. Y así noticias, que el hermano estaba bien pero se enfermó. Y así a diario, hermano, vamos a estar frente a un tiempo de mucha adversidad, tiempo de mucha presión. Apágueme el ventilador, por favor. Tiempo de mucha adversidad, muchas crisis. Cuando uno va a la Biblia y uno quiere conocer el pensamiento de Dios para los últimos tiempos, las señales de su regreso no son promisorias, ¿cierto que no? Temblores, y hace 15 días tembló aquí en Colombia, ¿no? ¿Dónde estaba usted cuando tembló? Y hoy tembló en Bogotá. ¿A qué hora fue que llegó el temblor en Turquía? ¿A qué hora fue? Como a las 3 de la mañana, ¿se acuerdan? Casi más de 20,000 personas damnificadas y muertos. Y se vienen tiempos peligrosos, hermano. Se vienen tiempos de muchas crisis, de muchos problemas, adversidades. Y frente a eso, ¿cómo los vamos a sobrellevar? Es la pregunta. ¿Cómo sobrellevar los tiempos de crisis, de adversidades, de enfermedades? Ahorita se levantó, ya no está el COVID. Ahorita hay un dengue raro que está pegando y eso lo toma uno, hermano, le quita las fuerzas de uno. Queda uno sin ganas de nada, con diarrea, con dolor de estómago, con vómitos, con dolor de cabeza. Y así, hermano, se van a venir tiempos muy difíciles. Yo no soy un pastor de profecías, de estar dando profecías, pero la palabra de Dios lo dice, que cuando Él esté por venir por su iglesia, se levantarán tiempos de guerra. ¿Sí o no? Pestes, temblores y todo lo que se viene, y nosotros estamos en este tiempo. Hay un consejo que Dios da para esos tiempos de que la mujer no quede embarazada. Hay de las que estén encinta y uno dice: ¿y por qué? Porque van a ser tiempos muy difíciles. Y entonces, frente a eso, yo tengo para ti esta palabra: ¿cómo sobrellevar las cargas en los últimos tiempos? ¿Cómo las podremos sobrellevar? Entonces, cuando uno mira las escrituras, encuentra uno que en los tiempos bíblicos también habían demasiados problemas políticos, sociales, económicos, físicos. Uno mira en el contexto bíblico, no había ni Sisbén en ese tiempo para la iglesia. Oiga, ni Sisbén. ¿En dónde nació Jesús según el Sisbén? A ver, ayúdenme a pensar, ¿en dónde nació? ¿Por qué nació en un establo? A ver, dígame, ¿por qué nació en un establo? Ay, tan bonito, hagamos al Señor naciendo en el pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué resultó el Señor
en Belén? Dígamelo. A ver, varón, ¿usted qué sabe? ¿Por qué resultó en Belén? Porque fue perseguido ¿por quién? ¿Se acuerda que Herodes le dijo a los reyes y le dijo, ay, vayan? Y cuando lo encuentren, me avisan que yo quiero ir a llevarle una ofrendita. ¿Qué quería? Matarlo. 28 de diciembre les nace un lindo bebé gordito que está aquí. El lindo bebé nació el 28 de diciembre. Y el día de los inocentes, y ese día, pajita en boca, no es que decimos 3 pies. ¿Qué más es lo que jugamos? A ver, Oscar, ¿qué es lo que jugamos ahí? Al sí, al no. Que va, ese día fue que mataron todos los niños. ¿Y qué es lo que celebra? Uno ni sabe qué celebra, hermano. Pero ese día fue la persecución de los niños y mataron todos los niños y asesinaron a ese loco Herodes. Era un asesino. Y en medio de toda esa cultura, hermano, de crisis que estoy hablando, es que el Señor está ahí, el Señor enfrenta todas esas crisis junto con su padre María, José, corriendo porque el ambiente político era terrible, el ambiente social, económico era, ¿se acuerda que Pedro estaba hasta aquí y le dice al Señor, Señor, ¿pagamos los impuestos? Porque Herodes dice que tenemos que pagar y el Señor dice las zorras tirándole como decir hoy en día los pájaros tirándole a las escopetas, pero vaya, páguele, vaya al mar, eche el anzuelo, saque un pescado de la jeta del pescado, saque una moneda y vaya, pague por usted y por mí, pero pagó impuestos el Señor. Por eso es que cuando el Señor llama a Mateo, Pedro dice, ¿cómo llama esa porquería? No, eso es un sinvergüenza, es un extorsionista entre los discípulos. No, y de ahí es que el Señor dice, suelta la parábola del perdón. Perdona a tu hermano 70. Es que el ambiente era tenso. Y en medio de esas crisis, recuerda que le llegó la última hora al Señor. ¿Y qué hace en medio de la crisis? Cuando lo van a llevar a la cruz, ¿qué es lo que hace el Señor en Getsemaní? Ora. ¿Y a quién se lleva para orar para que lo ayuden? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Se quedan dormidos, pero el Señor pide ayuda. Y en los tiempos de adversidad, de crisis económica, política, social, ministerial, tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Pero hay problemas en este asunto de que muchos nos gusta solitos. ¿A cuánto les gusta enfrentar todo solo? Yo no necesito de nadie. Ya solo puedo. Y hay algunos de nosotros que somos así. Solito no. Voy a leerles una anécdota de un solito, de uno de los que les gusta solito. Entre esos yo, pues. Mire si usted le gusta solito, siempre solito. Un albañil necesitaba llevar una gran cantidad de ladrillos desde un 4º piso hasta una calzada que se encontraba abajo. Y él resolvió hacer este trabajo solo. Más tarde, al llenar los requisitos del seguro contra accidentes, explicó lo sucedido. Comprendí que si cargaba los ladrillos en las manos, pues me tomaría mucho tiempo. Entonces decidí colocarlos en un barril. Eso lo expresó él en el hospital. Y al bajarlos hasta el piso por medio de una roldana o por medio de una polea que había fijado en el tope del edificio, tomé una punta de la cuerda firmemente debajo, subí al 4º piso y amarré el otro extremo en torno del barril, coloqué los ladrillos dentro de él y lo dejé suspendido sobre la calzada para bajarlos. Regresé a la calzada y desprendí la cuerda, asegurándola firme. Quise bajar el barril lentamente, pero como yo pesaba nomás 60 kilos y el barril con los ladrillos más de 200 kilos, pues el barril me tiró hacia arriba tan rápido que apenas me pude agarrar de la cuerda. En la hora que era izado y estaba entre el 2º y 3er piso, encontré al barril que descendía.
Eso explica los rayones, los arañones y los cortes que recibí. Quedé firmemente agarrado en la cuerda hasta llegar al tope del edificio. Mi mano se prendió a las roldanas, se le metió un dedo entre la polea. Así fue como me quebré el pulgar. En aquel mismo instante, pues claro, él no se iba a soltar, pero como el asunto se fue de largo, él le metió el dedo entre la polea. En aquel mismo instante el barril chocó contra el suelo violentamente y el fondo del barril pues se reventó, se rompió y se soltó sin los ladrillos, pues el barril pesaba menos de 20 kilos y obviamente como yo pesaba 60, pues ¿qué cree que pasó? Como yo soy más pesado, comencé a descender y a cierta altura choqué con el barril que subía. De esa manera me quebré el tobillo. Como la caída fue levemente, amortigué y caí sobre un montón de ladrillos que estaban en la calzada. Me torcí la columna, me quebré la clavícula y en aquel instante me desmayé. Pues cuando me desmayé solté el lazo. Y el barril vacío cayó sobre mi cabeza. Eso explica las heridas que sufrí en la cabeza. Y respondiendo a la última pregunta de este formulario, ¿qué es lo que haría usted si esta situación ocurriera nuevamente? Escribí: deseo informarles que de ahora en adelante no intentaré nunca más hacer todo el trabajo solito. Dígale al que está a su lado: solito no. Solito no. Solito no. ¿En qué momento de su vida usted se parece al albañil? Y así nos pasa a muchos. Estamos en crisis y el diablo sabe cómo acorralarnos. Usted sabe cómo es que hacen las fieras de la selva. ¿Sabe a quién es la que ellos le tiran? A las que se quedan solas de la manada. Le tienen el tiro a esas, a las más débiles. Y cuando usted está en tiempo de crisis y debilidad, el diablo está ahí para destruirlo. ¿Y sabe cómo se defienden? A mí hay uno de los animales que más me produce asombro y se me va hasta el nombre. Son unos animalitos, son predadores, pero se enfrentan a los leones, se enfrentan a los tigres, se enfrentan al que sea, pero son juntas. La hiena pelean en manada y se le meten al que sea, hermano. Son impresionantes, unidas. Me gusta eso. Y cuando las veo dije, mire, bien feas que son, feísimas. Eso le dijo el león a la mamá de la hiena: vaya y se come todo, pero las más bonitas no. Pues se comió la chiquita, la de la hiena, y yo le dije: ¿y usted qué pasó que se me comió mis hijos? Y dijo: no, antes caí, no me los puedo comer. Pero es algo impresionante cómo se unen para pelear. Y lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, es a estar unidos en los tiempos de crisis y sobrellevar las cargas los unos de los otros y quitar ese síndrome de solito con la ayuda del Señor. Bien, frente a eso, hermanos en crisis, hermanos con noticias, y lo más tremendo es esto, que luego se vienen noticias nuestras y de otros, y así vamos a estar, hermano, que en el momento menos que uno piensa tiene una crisis, tiene una mamá que se va, un papá que parte, un abuelo que se va, y en esos momentos usted no debe estar solo, usted debe estar acompañado, debe de estar respaldado. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Mire lo que dice la palabra en Gálatas 6:1. ¿Cómo podemos, pastor, en esos últimos o en esos momentos de crisis estar acompañados? Yo quiero que miremos a través de este pasaje los consejos que nos da el apóstol Pablo, unas enseñanzas poderosas, y que a la luz de este pasaje podemos exponer eso, cómo enfrentar esos momentos
Ahorita está pasando las crisis la familia Hernández, ¿sí o no? Y en otro tiempo nosotros. Hace poco estuvo el hermano, la hermana Diana, ¿no? La despedida de su hermano. Hace poquito la hermana Liliana y el hermano Wilson despidió a su, creo que Wilson despidió a su mamá. Y todos los que tenemos abuelos, yo tengo a mi mamá de casi 90 años. Y hermanos, son esos momentos en los que uno tiene que estar preparado y fuerte en el espíritu. ¿Cómo enfrentar esos momentos? A ver, dice la palabra ahí en Gálatas 6:1. Hermanos, ¿sí están ahí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún problema, en algún tiempo de dificultad, sea de pecado, de crisis, de adversidad, si alguno lo sorprende en esos momentos, o si alguno está en pecado, por ejemplo, cómo tratar una debilidad de un hermano que está en adulterio, que está en pecado de homosexualidad, en pecado de drogas, todo lo que tiene que ver con los problemas familiares, divorcios, noticias tremendas. ¿Cómo manejar esos casos, pastor? Y en el caso que está el apóstol Pablo aquí en Gálatas 6, es una iglesia perseguida por herejías. Y en esos momentos Pablo, yo siempre miro al apóstol Pablo muy estratégico. ¿Cómo enfrentar a todas las sectas que en aquel tiempo estaban como animales predadores para destruir la iglesia? Sectas, herejías, los gnósticos, aquí los judaizantes, que querían ponerle a la iglesia cargas de que tenían que cumplir la ley y que tenían que hacer de circuncidarse, y que si no se circuncidaban no eran hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, dentro de todo su armamento que tenía para defenderse, dice: ya sé qué voy a hacer. Y hay algo que las sectas, los herejes no tienen, las falsas doctrinas no tienen. Y él se va por ese lado. Para atacar la herejía debería de atacarla por el lado de confrontando sus herejías. Y el apóstol Pablo no usa esa estrategia. Usa el amor que produce Jesús en las personas cuando reciben a Cristo. Algo que no tenían en ese tiempo las sectas, ni siquiera los judíos la tenían, porque no tenían la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos, o sea que no podían reaccionar con amor. Y entonces, para enfrentarse a ellos, usa un caso de la iglesia, un problema, y les dice: mire, nosotros arreglamos los problemas de la iglesia así. Y cuando esto se mira, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden amarse? ¿Cómo pueden orar los unos por los otros tan entrañablemente? Y ese amor profundo es el que él usa para defenderse frente a los herejes. Porque las herejías, las sectas, la religiosidad, el fanatismo, el legalismo no ama, sino exige. La ley, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés exige, pero la ley de Cristo ama en el Espíritu. Y es algo que hoy nosotros, como hijos de Dios, si de verdad tenemos el Espíritu Santo, debemos reaccionar con amor, con perdón. Nosotros no podemos reaccionar como los que no tienen a Cristo. Si usted en verdad tiene a Cristo, debe de reaccionar con amor, porque si no reaccionas con amor, el amor de Dios no está en ti. Y si el amor de Dios es Cristo, Cristo no está en ti. Y si Cristo no está en ti, están las tinieblas. Y si las tinieblas están en ti, no puedes reaccionar en luz. O sea, un catalizador que te dice que eres un verdadero creyente es el amor. Por eso, la primera herramienta que aquí usa el apóstol Pablo es esta: hermanos, si alguno fuere sorprendido, hermanos, en alguna falta, en algún momento de dificultad, de pecado, de crisis, de adversidad, ¿qué dice? Vosotros, los que sois espirituales, si ustedes son verdaderamente espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué?
No los oigo. Con espíritu de mansedumbre. A ver, ¿cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Ve? Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Fe. Dominio propio. Mansedumbre. Y usa la mansedumbre. El amor. La paciencia. Si hay alguien que está en pecado, con paciencia, con amor, trate eso. Y cuando está expresando el fruto, está atacando a todas las sectas. Porque los únicos que tienen el fruto del Espíritu Santo son los hijos de Dios. Hermano, ¿cómo arreglamos problemas los cristianos? Con el fruto del Espíritu Santo y con el don. Con el poder del Espíritu Santo. Con amor. Este es un tiempo donde nosotros, si queremos pasar estas pruebas de este tiempo, tenemos que amarnos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos con los otros. Pastor, ¿y cómo? Con tu fruto y con tu don. ¿Solito? Si quieres saber la diferencia que esta iglesia debe de tener con otras iglesias, es que nos amemos los unos a los otros, que nos interese el dolor de los demás. Que querramos orar los unos por los otros, que oremos. Me duele mucho el corazón cuando invito a varios a orar y no aparecen ni por las curvas. Necesitamos orar por los que están pasando crisis, porque mañana seremos nosotros. Pastor, ¿cómo enfrentar estos tiempos? Orando hoy por los que están débiles. Que cuando yo hoy no tengo nada, no aparece en oración. Apareces entonces cuando estés en la mala. Y tu don, el que Dios te dio, ¿cuándo lo vas a usar? No, cuando yo esté en la mala. Los dones no fueron para ti. Los dones, cuando el Espíritu Santo los da para la iglesia. Y esos dones se usan bajo una plataforma de carácter de fruto. Y estos tiempos, hermano, los necesitamos sacar, relucirlos en nuestro día a día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire al que está a su lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Dios te habló? Dale, ay, ay, ay. Lea conmigo 6.1 otra vez. 6.1, léalo por favor, léalo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún momento, hay un problema en la iglesia ahí, y usa el problema para decir cómo solucionar problemas de los últimos tiempos. Problema social, político, económico, ya sea interno, ya sea de carácter, ya sea moral. Dice, vosotros los que son ¿qué? Espirituales. No, yo hablo en lenguas. Si habla en lenguas, si tiene el don de ciencia, si tienes el don de interpretación de lenguas, el de milagros, úselo con amor, úselo con bondad, úselo con mansedumbre. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Hoy quiero que oremos por algunos de los que estamos aquí. Si yo le dijera, pastor, si yo le dijera a usted, mi hermano, ¿quién de usted vino con una necesidad tan extrema que necesita oración hoy? Hoy necesitas oración, hermana. Extrema, que diga, yo necesito que alguien hoy ore por mí, que vino a eso, que el Espíritu Santo lo trajo. Hermana, necesito otra silla, mire, hay 3 sillas. Y voy a orar por ustedes. A ver, la hermana, ¿quién más? Y el hermano, listo, ya ocuparon los 3 primeros puestos. Todos tenemos necesidades. Amén. Pero a ver, hermano Omar, yo lo amo tanto a usted, pero el otro domingo voy a orar por usted acá. Entonces míreme bien. ¿Qué es lo que quiero que hoy hagamos? Que los que tenemos dones, ¿qué hacer? Levantar las manos.
de esos que están así. ¿Se acuerdan de Moisés en el monte, en el lugar, en el monte, cuando la montaña estaba ya orando, cuando Josué estaba abajo peleando? Y ahí estaban los tres, yo creo que estaban orando, yo no creo que solamente estaban ahí mirando. Y Aarón estaba ahí y Uri estaba, oye, vamos perdiendo. Moisés, cuando miran a Moisés, Moisés estaba cansado con las manos abajo. Y en el momento Moisés volvía y cogía fuerzas y levantaba las manos, ¿se acuerda? Estoy hablando de Éxodo 17. Y levantaba las manos, y cuando levantaba las manos Josué ganaba. Y cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasaba? Oiga, increíble esto, mire, tuvo que haber afectado o haber impactado tanto a Aarón, a Hur y a Moisés, que eso quedó escrito. Entonces Aarón y Hur dijeron, vamos ¿a qué? A levantarle las manos. ¿A quién? A Moisés. Y cuando los tres se unieron y levantaron las manos, ¿qué le pasó a Josué? Venció. Eso es lo que vamos a hacer en todos los cultos de aquí en adelante. Vamos a levantarnos los brazos los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitan oración ahora? ¿Sí, todos? Bien, entonces con mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre, a ver, con amor. ¿Qué más? Con bondad, con benignidad, con dominio propio. Vamos a orar los unos. Todos los viernes los estoy invitando a la vigilia. Lo que quiero no es que usted solamente ore cuando usted está enfermo, ni cuando uno de su familia está enfermo. Quiero que aprenda a orar por otros con el don que Dios le dio. Es muy fácil orar cuando uno está enfermo, cuando uno está en la mala y que otros oren. ¿Sabe cuándo es más difícil orar? Cuando uno está en la abundancia y cuando está con salud. Yo lo desafío, iglesia, a los que están en la casa y los que están aquí, a orar cuando usted compre la camioneta y se mantenga orando. A orar cuando Dios le dé una casa, cuando Dios lo bendiga, y mantenerse orando con más intensidad. Les digo esto, no habrá nada que Dios no le dé a usted. ¿Sabe cuál es el peligro? Que cuando estemos bendecidos dejamos de buscar a Dios. Entonces este es un tiempo, hermanos, que tenemos que aprender a orar, a ayudar a mi hermano en oración. ¿Qué país creen ustedes que hoy más que nunca necesita de oración? A ver, ayúdenme, piénsenlo. Israel. ¿Quién más? Colombia. ¿Creen que nuestro presidente necesita oración? ¿Sí o no? ¿O crítica? ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Dice, orar por los que están ¿en dónde? En eminencia. Y nos manda a orar. ¿Qué nos dice para el que esté? ¿Qué es lo que dice en Santiago capítulo 5? Dice la palabra que el que esté alegre, cante. Pero el que está en aflicción, ore. Y dice, y pida a los que están enfermos, dice, y los que están enfermos llamen a los ancianos. Llámenos cuando esté en crisis. Cuando tenga una enfermedad, llame. Pastor, es que el pastor, yo no tengo el don de adivinación. Yo ese don no lo tengo. ¿Usted lo tiene, pastor? ¿Don de adivinación? No lo tenemos, pero si usted nos llama, pastor, ore por mí, créalo que vamos a orar. Entonces Jesús llama a sus discípulos y le dice, estoy angustiado hasta la muerte. Ayúdeme en ¿a qué? ¿Quién pide ayuda, hermano? Jesús pidió ayuda. ¿Qué nos creemos nosotros para no pedir ayuda si somos tan débiles? Este es un tiempo para tomar el teléfono y llamar. Cuando esté en cualquier momento me puede llamar, en
cualquier momento, sea lo que esté haciendo, pararé donde esté y voy a orarlo y lo voy a bendecir. Pero llame. Y no deje que el diablo y sus herejes, ¿sabe qué? Esos herejes decían, nosotros no somos como ellos, que la pasamos ahí orando los unos por los otros. Ellos no podían orar, nosotros sí podemos orar. Le dije a la iglesia, Caracol nos gana en todo. Si uno se pone a mirar, uno tiene una camarita ahí, un teléfono. ¿Qué sería la cámara de Caracol aquí? La van desenroscando y uno queda ahí. RCN, ¿cómo sería la cámara de RCN? Nos ganan en todo. Escenarios, todo. Instrumentos. Pero hay algo en lo que nunca jamás nos podrán ganar. Y es en orar. Dije que es en orar. Nadie nos va a ganar en eso. Y la oración del justo. Y este es un tiempo, hermano, para pedir oración, para pedir sanidad. Le dije a los de la iglesia, mire, los viernes estoy a las 8 ahí. Ya no pueden decir, es que queda lejos la iglesia, le llega el celular. Ya lo que le falta es que ustedes se dispongan. Y me van a ver la campanilla cuando se me sale de orar por ustedes. A las 8, todos los días, martes, lunes, mañana está el pastor a las 5. Yo estoy el martes ahí estamos orando por ustedes todos los días. No espere que se vengan avalanchas de crisis y de problemas para orar. Oremos hoy. Y la Biblia dice en la ley de los profetas, ¿cuál es la ley de los profetas? Que así que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así vosotros también hacedlas con ellos. Entonces, en primer lugar, vamos a orar con nuestros dones, con nuestros talentos, con el fruto del Espíritu Santo, y vamos a ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo lugar, miren lo que dice el versículo 2. Todavía no paso al segundo punto, pero quiero que cerremos el primer punto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Verso 2, sobrellevar los unos. A ver, léanlo por favor, aprendámonos ese versículo bien largo. Es bien largo. Si se lleva ese versículo para la casa, maravilloso, maravilloso. Versículo 2, 1, 2 y 3. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir. Así que, ¿y cumplir qué? La ley de Cristo se cumple de la siguiente manera. La ley del tiempo antiguo era imposible de cumplirla, la ley de Moisés. Pero la ley de Cristo se puede cumplir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos impulsa a servir y nos impulsa a amar. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y pone el fruto y pone el don y nos impulsa a hacer las cosas. Así que usted no las va a hacer por obligación, sino impulsado por el Espíritu Santo. No porque te diga el pastor, sino porque el Espíritu Santo te va a impulsar. Te va a impulsar. Dice la palabra que bajo la ley decía, oísteis que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Pero en la ley de Cristo dice, amarás a tu hermano y dice sencillo, oíste que fue dicho, amarás a tu hermano, aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan. Y se vuelve que los estándares de la ley de Cristo son muchísimo más altísimos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla haya adulterado con ella en su corazón. Oíste que fue dicho. Y toda la ley enfrentándose a la ley de Cristo, es mucho más alta la ley de Cristo, mucho más poderosa. Entonces, en la ley de Cristo usted es más que vencedor, y tenemos que cumplirla con la ayuda del Espíritu Santo, y la podemos cumplir porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 3,
Sobrellevemos la carga de los unos por los otros con intenciones en el Espíritu. Es lo que está diciendo bajo la ley de Cristo. 3, porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, dice Pablo ahí, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué le pasa? Se engaña. A veces no queremos formar parte de un equipo, el equipo de Cristo, no siendo nada, hermano. A veces no somos nada y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y a veces por ese orgullo nos llega un dolor de cálculos y ahí se acaba todo el poderío. Y alguien decía, hermano, si Dios lo quiere llevar a uno, se lo lleva con un dolor de uña. Somos muy débiles, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno, ¿qué dice? Someta a prueba su propia obra. Miremos cómo estamos sirviendo. Someta a prueba cómo se está comportando hoy con los demás. ¿Es usted de los que se preocupa por los demás? ¿Soy yo el que me preocupo por los demás? Allá cada quien. De sí mismo y no en otro. Revisemos cómo nos estamos portando con los demás. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Frente a eso, usted llevará su conciencia de cómo se está hoy comportando. Versículo 6, por favor. Segundo, ¿cómo más enfrento, pastor? ¿De qué manera más puedo sobrellevar en estos tiempos las crisis, las cargas? Aparte de que usted use el don, su talento, su habilidad, su recurso, todo lo que Dios le ha dado para el servicio de los demás, ¿qué es lo que Dios quiere en este tiempo que hagamos? En segundo lugar, también nos exige a los que recibimos que seamos agradecidos. Y hay algo que duele cuando se sirve, es el malagradecido. Es que usted no responda a ese trabajo que se está haciendo. ¿Y qué dice ahí? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Diezme, ofrende. En aquel tiempo, cuando se hablaba de diezmos y ofrendas, todos los judaizantes decían: ¿y por qué nosotros tenemos que darle de comer a Pablo? Y ellos incitaban la herejía, la secta de los judaizantes, incitaban a toda la iglesia a que no se sostuviera al ministro que les está enseñando la palabra. Siempre encontrará a alguien que le va a decir: eso es de la ley. ¿Y usted por qué tiene que llevar el diezmo y la ofrenda? Siempre encontrará a ese judaizante que está en una herejía para dañarle tu vida espiritual. Y él dice: estas crisis y estos problemas dentro de la iglesia tienen que ser en común acuerdo, ayudándose en los unos a los otros, tanto ustedes como pastores, ministros que tienen la palabra y que tienen los dones, deben ministrar a los débiles. Y los débiles y todos los que están en crisis deben de ser agradecidos. Deben estar siempre al tanto de aquellos que están al frente para ayudar, para servir y para dar. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7. No os engañéis. ¿Qué le dice a aquellos que no les interesa los que enseñan, los que predican? Que les parece que el pastor, si se prepara, si se educa igual a la par que un abogado, eso que va, él tiene que ver que trabaje. Y nunca ven que el pastor o el ministro está estudiando y preparándose. Eso querían dañar. Eso es algo diabólico. Porque si al pastor Oscar no le alcanza, no tiene, no se le provee, él tiene que salir a buscar cómo va a alimentar a Mariana y a Hannah. Y cuando nos vean trabajando, no pueden decirnos: vaya y atienda a la iglesia. Un sermón se prepara en 20 años. Yo no puedo, el sermón que estoy dando aquí tiene 20 años de preparación.
Porque más que la letra es la preparación del que está detrás de un sermón. Y el apóstol Pablo dice, aquí hay, esto lo vamos a solucionar como es dentro de la iglesia, con todas las normas eclesiales. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? ¿Dónde está sembrando? Y el versículo que sigue, vea verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué, hermanos? No los oigo, ¿qué segará? Siembre, ofrende, diezme, sostenga la obra. Y ese diezmo mostrará si usted está en la carne o está en el espíritu. Y de esta manera el apóstol Pablo exhorta a todos aquellos, sostengan al ministro, no escuchen a esos herejes. Hoy encontrará, es que en la ley dice que era el diezmo, es de la ley. Claro, ese es oíste que fue dicho, diezme. Mas yo digo, más que el diezmo es hoy. Hoy nuestras ofrendas deberían ser superiores al diezmo. Y a veces ni diezmamos. Es porque no valoramos. Cuando usted diezma, no valoras la palabra. Tú no valoras lo que recibes en este lugar. El diezmo siempre mostrará, y la ofrenda, cuánto amas la palabra y al que te da la palabra. Más que cualquier cosa. Ustedes saben que aquí hemos dado todo lo hemos dado. Y este lugar pertenece a la iglesia, no a un pastor. Lo hemos dado todo para el Señor. Solo esperamos que sean agradecidos por la palabra que se les da. En un momento en Nehemías, en el capítulo 13, encontramos que mira que los pastores y aquí en aquel tiempo los sacerdotes estaban echando pala y pica. Estaban echando peinilla, asadón. Llega Nehemías, encuentra a los sacerdotes trabajando en lo secular y le dice, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues no. Estamos aguantando hambre, que nos tocó trabajar. Se va y encuentra a los empresarios y le dice, ¿cuánto hace que no diezman? Hace mucho tiempo. Por eso es que estamos, les dice Nehemías, por eso es que salimos del cautiverio, 70 años de cautiverio. Esa fue la razón. Porque ustedes siembran para la carne, pero no para el espíritu. Y ordena a todos, organiza el asunto. Ustedes los sacerdotes se van a atender el altar y ustedes los empresarios van a sostener. Y traen el diezmo el sábado. Y comenzaron el siguiente sábado, todos trajeron el diezmo y los sacerdotes se encargaron del altar. Cada vez que usted diezma y ofrenda, extiende el reino de Dios. Hace que podamos extender el reino de Dios. Hay hermanos que para castigar dicen, voy a negarme a dar el diezmo. Y lo que está es sembrando para la carne, frenando. Escucharon a alguien, les dañó el corazón. Hermanos que diezmaban y ofrendaban, se dejaron dañar el corazón por los judaizantes, por los herejes, por los falsos. Y el apóstol Pablo estaba enfrentándose a una cantidad de sectas de aquel tiempo que querían no solamente que frenar, no parar la ofrenda, no, querían era dañar la palabra, frenar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros como pastores, ministros, líderes, tenemos que atenderlos a ustedes, orar por ustedes, cuidarlos, darles palabra, orar por ustedes, usar todos los dones de la iglesia y ponerlos al servicio de todos. Y unirnos como uno solo y sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y en segundo lugar, responder con gratitud. Responder con agradecimiento. Así se enfrenta uno a las crisis que se van a venir. Hermana, gracias por orar. Hermano, gracias por orar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y Dios nunca faltará que a usted le quede, nunca te faltará nada en el nombre de Jesús. Y así mismo bendecir a los demás y sostener la casa de Dios en estos tiempos. Impresionante que dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Parece que el diezmo muestra, la ofrenda, la gratitud muestra que usted es una persona salva,
y que es convertida a Cristo. Porque el que lo debe impulsar no es una amenaza, no es una manipulación de un pastor. Jamás, jamás, jamás te dejes manipular por un pastor para dar. El que te tiene que impulsar a dar es el Espíritu Santo.